tardes, Dios los bendiga. Disculpen la tardanza, me demoré unos minutos. Bueno, gracias a Dios estamos juntos otra vez, hoy viernes. Antes de iniciar el video, bueno, vamos a orar para dar espacio a que realmente, bueno, mientras también nosotros van conectándose, y sobre todo lo más importante es dejar este tiempo en manos de Dios para que sea el Señor quien dirige este tiempo. Vamos a orar para poder iniciar esta carta a Filemón. Es una nueva carta que vamos a ver el día de hoy. Hoy la empezamos y hoy la terminamos. Es una carta que contiene 25 versículos, pero que es una carta fácil de asimilar a comparación de la carta de Judas, que sí teníamos que hacerlo en varias partes. Bien, vamos a orar entonces para poder iniciar esta nueva carta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios del cielo. Señor, en el nombre de Jesús oro por todos aquellos que están, Señor, conectándose en este momento para poder estudiar la carta de Filemón, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que tú tomes el control. Bendice sus vidas, bendice la mía, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Límpianos de todo mal, Padre Celestial, y ayúdanos a seguir creciendo para cada día parecernos más a Cristo. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga otra vez más. Vamos entonces a dar inicio a la carta de Filemón. Los invito a abrir sus Biblias. En Filemón, vamos a Filemón. Y a la misma vez, mientras abre la carta de Filemón, lo invito a abrir Colosenses capítulo 4, verso 7. Vamos a hablar de la carta de Filemón. Vamos a empezar dando una introducción a lo que es esta carta. Esta carta es una carta corta, al igual que Judas, como lo mencioné, tiene 25 versículos. La diferencia es que este mensaje es un mensaje más fácil de entender. No hay que dividirlo, hacerlo en tantos videos, sino que es más fácil de asimilar. Pero esta carta, en realidad, la vamos a ver ahora en tres partes prácticamente. No existe un saludo, una despedida, y existen tres partes en el cuerpo de la carta. Vamos a ver esta carta prácticamente va a hablar acerca del perdón, de aquella persona que tiene que perdonar a otro, ¿no? Habla prácticamente de las virtudes de aquel que perdona, ¿no? De las acciones de aquel que perdona y de los motivos por los cuales tiene que perdonar. Entonces hay tres partes en esta carta que las vamos a ver ahora. Bueno, vamos a empezar comentando de que la carta de Filemón fue escrita por Pablo. Vamos a leer ahora el primer versículo. El primer versículo de Filemón dice lo siguiente, ¿no? Dice, vamos juntos, ¿qué les parece? Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vemos que en el versículo 1 hay algo aquí interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pablo está presentándose como autor de la carta y se está presentando como prisionero de Jesucristo. A diferencia de las otras cartas, Pablo siempre se menciona como siervo de Jesucristo, y sabemos que la palabra ahí es doulos, que tiene que ver con ser un siervo o un esclavo de Jesús, y siempre se presenta como apóstol. En este caso se presenta como prisionero de Jesucristo, ¿no? Y lo curioso es que Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel, ¿no? Entre estas cartas que escribió Pablo desde la cárcel se encuentra Colosenses, Filipenses, la carta a los Efesios y la carta a Filemón. Entonces esa es la razón por la cual él se menciona como prisionero de Jesucristo, porque está prisionero. No solamente es prisionero de Jesús porque es su esclavo, sino que ahora está pasando prisión por causa de él. Entonces este primer versículo no nos deja dudas de quién es el autor de la carta. Es Pablo, y según el versículo 1, quien está acompañando a Pablo en ese momento es Timoteo, aunque en el último versículo o en los últimos versículos de la carta vamos a ver que hay otras personas más que lo acompañan. Muy bien, entonces lo interesante es que Pablo está diciendo que es un colaborador nuestro. Ahora la pregunta es, ¿quién es Timoteo? Pues Timoteo es uno de los miembros
por decir así, importantes de la iglesia de Colosas. Filemón es uno de los miembros importantes de la iglesia de Colosas. ¿Dónde podemos ver eso? En Colosenses. Si nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 4, verso 19, vemos que cuando Pablo hace los saludos finales, o sea, se está despidiendo prácticamente, Pablo dice en Colosenses 4, versículo 7, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea, Pablo aquí está hablando de Tíquico. Tíquico es el que va a llevar la carta a la iglesia de Colosas con Pablo, ¿no? Pero a la misma vez, lo curioso es que en el versículo 8 de Colosenses capítulo 4, verso 8 dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, ¿no? Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Muy bien, ahora lo interesante de esto es que sabemos nosotros de que en el versículo 1 y 2 se nos está diciendo de Filemón, vayamos a Filemón. Pablo está diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al hermano Filemón, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, que es la esposa de Filemón, y a Arquipo, que es el hijo de Filemón, ¿no? Nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, algunos comentaristas plantean de que Filemón no solamente era miembro de la iglesia de Colosas, sino que parece que era una persona pudiente, ¿no? Debido a que obviamente, aparentemente tenía una casa grande para atender la iglesia dentro de su casa. Y es que recordemos que en la época del libro de los Hechos, las iglesias o las personas se reunían dentro de las casas. Y esto es interesante, pues vemos que está la esposa, que es Apia, y Arquipo, que es el hijo de Filemón, y se dirige a él prácticamente, y Pablo dice: gracia y paz a vosotros, dice, ¿no? De Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Este es el saludo, pero aquí hay algo interesante. Una de las cosas que se acostumbra a hacer, que Pablo acostumbra a hacer en sus cartas, es a decir siempre gracia y paz, ¿verdad? El famoso shalom. Y gracia, lo interesante de esta combinación de entre gracia y paz es que gracia es la causa por la cual somos salvos, ¿no? Prácticamente la gracia es ese favor inmerecido que nos ha permitido ser justos y salvos delante del Señor. Y shalom es la paz, es la consecuencia, el resultado de esa gracia. Entonces esto es algo interesante, son principios que ya Pablo nos había enseñado en la carta a los Romanos. Entonces Pablo vuelve a decir: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, hasta ahí podemos ver el saludo. Hemos visto que Pablo se identifica como prisionero de Jesucristo. Sabemos que está en la cárcel, que él escribió 4 cartas desde la cárcel: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. En esta carta, en los primeros 3 versículos, Pablo se dirige a Filemón, se dirige a su esposa Apia y a su hijo Arquipo, les envía saludos, reconoce que Filemón es un colaborador de Pablo, al igual que Arquipo, es un hermano, un colaborador de milicia, de la batalla espiritual, de predicar el Evangelio, y prácticamente les desea que gracia y paz sean dadas a ellos, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y menciona que obviamente también desea lo mismo para la iglesia que funciona dentro de la casa de Filemón. Filemón es un miembro importante de la iglesia de Colosas. Entonces hasta ahí podemos ver todo esto. Ahora veamos qué pasa, cuál es el contexto de esta carta, qué es lo que hay detrás de todo esto. Lo que hay detrás de todo esto es que hay un personaje. El personaje es Filemón. Y Filemón parece ser una persona de dinero, porque según la carta nos hace entender que como mínimo Filemón tenía un esclavo, y ese esclavo era Onésimo, ¿verdad? Entonces la carta va a hablar de una historia entre el amo, que es Filemón, que es cristiano y pertenece a la iglesia de Colosas, y de Onésimo, que ha sido esclavo de Filemón.
Entonces lo interesante es que Filemón, el nombre Filemón significa buen hospedador o hospitalario, ¿no? Alguien que es muy hospitalario, que le gusta hospedar a la gente. Esto significa Filemón. Y Onésimo, que es el nombre del esclavo, significa útil. O sea, significa útil. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que está pasando? Parece ser, porque vamos a ver algunos versículos, que Onésimo, el esclavo, le debía dinero a Filemón. No sabemos si se lo prestó, no lo creo. Lo más probable es que a lo mejor muchos comentaristas dicen que se lo robó y que se escapó. Entonces Onésimo, el esclavo, había tomado dinero de su amo Filemón, a quien Pablo le escribe la carta, y se había robado el dinero y se había fugado. Lo más probable es que se había fugado a Roma para perderse entre la multitud de Roma y perderse en medio de los esclavos de Roma. Recuerden que casi el 70-80% de las personas eran esclavos. Había mucha esclavitud en Roma, y entonces Onésimo, el esclavo, se va a Roma y se pierde. Parece que en algunas de sus aventuras, en algunas de sus malas experiencias, Pablo lo llega a encontrar a Onésimo, pero dice que se conocen en la prisión. Entonces Pablo ha conocido a Onésimo y Pablo se encariña con Onésimo, pero Pablo le va a presentar el evangelio a Onésimo, y Onésimo va a reconocer su pecado y va a convertirse en seguidor de Jesús. Entonces Onésimo, el esclavo, el que había robado a Filemón, se convierte al cristianismo, pero Filemón sigue siendo cristiano. Ahora, con respecto a la esclavitud en Roma, los amos no tenían límites para castigar a sus esclavos. Generalmente, si un esclavo te robaba, tú podías mandarlo a crucificar, podías matarlo. Entonces, pienso que en este caso sabemos de que lo que Onésimo, el esclavo, había cometido contra Filemón, su amo, era penado por la ley romana. Así que, obviamente, Onésimo, el esclavo, en la vida se le hubiese pasado por la mente regresar otra vez a la casa de Filemón, porque sabía lo que le esperaba, sabía que tenía que ser castigado. Obviamente, Pablo estaba en el medio. Pablo había predicado el evangelio al esclavo Onésimo, pero también anteriormente había predicado el evangelio a Filemón. Entonces Pablo les había presentado el evangelio a los dos en diferentes tiempos. Obviamente a Filemón primero y a Onésimo después. Ahora, con respecto a lo que es los castigos, obviamente Onésimo no quería regresar donde Filemón por la misma razón que los esclavos que cometían delitos eran castigados y podían ser crucificados. La ley romana era muy dura con los esclavos porque no querían rebeliones. Recordemos que un siglo o 100 años antes de todo este acontecimiento aproximadamente, había existido la rebelión de esclavos en Roma con Espartaco. Entonces creo que eso hizo que las leyes contra los esclavos sean cada vez más duras. Muy bien, hasta ahí tenemos una idea. Obviamente Pablo lo que va a hacer es que sabiendo de que Onésimo, el esclavo, tenía algo que solucionar con alguien, que era Filemón, Pablo decide mandarlo a Onésimo a la casa de Filemón. Y es por eso que Pablo escribe esta carta a Filemón y le dice: Filemón, yo sé que él te falló y te debe, pero te pido que por favor lo recibas. O sea, le está diciendo que en vez de castigarlo, no se lo dice, pero sabemos que tenía que haber sido así, posiblemente, lo más probable. Le dice: por favor, te lo mando, pero no para que lo recibas como esclavo, sino que lo recibas como hermano en Cristo, como un hermano amado, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo prácticamente es el propósito de esta carta. Y Pablo va a decir: puesto que tú me debes a mí, porque tú me eres deudor, porque yo te prediqué el evangelio a ti, así que tienes una deuda conmigo, porque fui yo quien te llevó a los pies de Cristo, dice Pablo. Así que de la misma manera como Cristo te perdonó a ti,
yo te pido y te animo y te exhorto a que tú de la misma manera perdones a Onésimo por su falta. Y de eso se trata esta carta, ¿no? Prácticamente esta carta refleja ese amor de Dios para con nosotros. Algunos lo comparan con el amor de Dios, de que a pesar de que nosotros somos deudores, Él nos ha perdonado toda la deuda que teníamos a través de Jesús. Y bueno, ahora que les he contado un poco el contexto, vamos a analizar un poco la carta rápidamente, y la vamos a dividir en 3 partes. Primero vamos a analizar la parte desde el versículo 4 al versículo 7. Va a ser la virtud o las virtudes de aquel que perdona. Pablo va a animar a Filemón, el amo, a que tenga ciertos comportamientos con respecto a Onésimo. Y le va a decir: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, Pablo siempre recordaba a Filemón en sus oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, ¿no? Obviamente aquí Pablo le está diciendo de que él ha oído del amor que Filemón tiene. O sea, hay una virtud, una cualidad en Filemón, y es que él tiene amor para los santos y tiene fe en el Señor Jesucristo. Va a ser difícil que me entiendan esto de forma oral, tienen que verlo de forma escrita. Así que si alguien quiere entender lo que les voy a explicar ahorita acerca de aquí en este texto hay una construcción quiástica. Le voy a explicar lo que significa. Prácticamente es la repetición de frases o términos iguales, pero de manera cruzada y conservando una simetría. No me van a entender si se lo digo oralmente, pero si desean, como lo dice en Romanos, si quieren pedirme el comentario o mis notas, yo se las puedo mandar y ustedes visualmente van a poder entender lo que trato de decir. Aquí hay una relación cruzada. En realidad la palabra oigo del amor, amor está junto, emparejado, por decirlo así, con todos los santos, o sea, y la fe con el Señor Jesucristo. O sea, se está diciendo de que él tiene fe en el Señor Jesucristo y amor para con todos los demás santos. Y los santos, aquí la palabra es la palabra gagios, que significa todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, que reconoce a Jesucristo, que sigue a Jesucristo, pero gagio significa que se separa y se guarda para caminar en los mandamientos de Dios. Entonces, en este texto, Pablo está resaltando una de las cualidades o de las virtudes de Filemón. Le está diciendo: yo he escuchado acerca de tu amor por otros santos, por otros cristianos, y de tu fe en Jesús, que crees en Él, que crees en que lo que Jesucristo ha dicho es verdad, y por lo tanto sé que tú lo estás practicando o te esfuerzas para ponerlo en práctica. Otra de las cosas interesantes aquí es que Pablo en el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, dice Pablo, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Pablo vuelve a resaltar el amor de Filemón. Dice: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí hay una palabra interesante, es la palabra anapao, la palabra confortados. Pablo le está diciendo: no solamente he escuchado que tú tienes amor por los santos y fe en Jesucristo, sino que mucha gente ha sido confortada en ti. Y esa palabra confortado, anapao, significa ese descanso. Es un término griego, pero es un término griego de la militar, que significa aquellos soldados que se usaba para hablar de aquellos soldados que encontraban un reposo y un descanso ante una caminata exhausta y agotadora. Cada vez que los soldados estaban en batalla y ya estaban cansados, ya no daban más, y de pronto encontraban un descanso, a esa palabra se le llamaba anapao, porque significaba que estaban siendo confortados. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo sé que ha habido gente que ha estado quizás cansada, agotada, trabajada, pero tú siempre les has dado descanso porque has sido hospitalario, les has dado reposo, has abierto tus puertas, has sido buenos con ellos. Y entonces Pablo está resaltando estas cualidades de Filemón. O sea, por eso le habíamos puesto este punto: las virtudes de aquel que perdona.
Entonces Pablo está resaltando una virtudes en Filemón, y es que tiene amor para todos los santos, que tiene fe en el Señor Jesucristo porque cree en Jesús ciegamente, cree en Él, y lo más importante es que Él ha sido de bendición porque ha confortado el corazón de muchos que están también peleando la milicia, la buena batalla de la fe. Y luego Pablo, del versículo 8 al versículo 21, vamos a leer. Pablo dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo está diciendo, aunque yo, mi autoridad de apóstol, yo te lo puedo ordenar. Te puedo decir, ¿sabes qué, Filemón? Vas a hacer lo que yo te estoy diciendo y tú tienes que respetar mi autoridad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo dice, no lo voy a hacer. Aunque yo pudiera hacerlo así, dice, más bien te ruego. No te lo voy a mandar, sino te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano. Recuerden que aproximadamente Pablo ya acá tenía como 70 años. Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. O sea, estoy en la cárcel. O sea, no solamente estoy anciano, sino ya estoy en la cárcel. Sino te ruego, no te lo ordeno, te ruego por amor. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Sabemos que Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, pero también vemos aquí ese amor que Pablo tenía por Onésimo, este esclavo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Dice, o sea, en otras palabras le está diciendo, ahora es mi hijo. Si tú me respetas a mí, que soy como tu padre espiritual, yo te prediqué el evangelio, yo te hablé de Jesús, y tú me respetas a mí como apóstol, y ahora te estoy mandando a mi hijo espiritual. Tienes que amarlo. Es lo que le está diciendo Pablo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, el esclavo, a quien yo engendré en mis prisiones, ¿no? Yo lo engendré aquí en medio de mis prisiones, yo le prediqué el evangelio, yo le hablé de Jesús, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, le fue inútil, no le sirvió a Filemón, le falló, por eso se escapó. Y lo interesante es que Pablo utiliza algo aquí curioso, ¿no? Porque le está diciendo, en algún momento él te fue inútil, pero el nombre Onésimo significa útil. O sea, es como que Pablo le está diciendo, yo sé que útil en algún momento te fue inútil. Es chistoso, ¿no? Pero dice aquí, ¿no? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, lo que le está diciendo es, él conoce a Cristo ahora, y no solamente me es útil a mí porque me ayuda, porque es mi compañero de milicia también, como los demás, sino que ahora él también te va a poder ayudar a ti en las cosas de Dios, porque conoce el evangelio. Entonces dice aquí, a los dos nos es útil. El versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, te lo envío a Onésimo, el esclavo, el que te falló, el que te robó, te lo estoy enviando. Dice, tú pues recíbele como a mí mismo, como si me recibieras a mí, Pablo, dice, ¿no? Yo quisiera retenerle conmigo, quisiera quedarme con Onésimo, no quisiera que se vaya, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, le dice a Filemón, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Quisiera que lo que yo te estoy pidiendo nazca de tu corazón, basado en ese amor que acabo de mencionar que veo en ti, y en esa fe que tienes por el Señor Jesucristo. Vas a estar dispuesto a perdonar, vas a estar dispuesto a olvidar la falta. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Quizás por esto Dios permitió que Él se vaya de tu lado, para que ahora le recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. No solamente debes amarlo como un amigo físicamente, sino más porque es tu sangre espiritual, es tu hermano, hijos de un mismo Padre, sirven al mismo Rey. Así que si me tienes por compañero, si me quieres a mí, Pablo, y crees que soy tu compañero, entonces recíbelo a él como si me recibieras a mí. Y si en algo te dañó, o sea, si Onésimo te dañó en algo, o te debe, Pablo dice, ponlo a mi cuenta.
esto es chistoso, ¿no? Uno pensaría que Pablo no va a utilizar frases como estas, pero son frases chistosas, ¿no? Es como que Pablo le dijera, bueno, o sea, tú me debes, ¿no? O sea, ponte a pensar, Filemón, todo lo que yo he hecho por ti en el pasado, todo lo que, mi tiempo, todo lo que yo invertí en ti, así que tú me debes a mí. Y si él te debe a ti, ponlo a mi cuenta. Si en otras palabras le está diciendo que todo lo que yo he hecho por ti en el pasado sirva para que tú le perdones a él, porque tú estás en deuda conmigo, ya que yo he hecho tanto por ti. Ahora, con el mismo amor con que yo te amé, ámalo a él. Es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Y bien, hasta ahí entonces podemos ver algo interesante. Podemos ver todavía en el versículo 19, Pablo dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo dice, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo vuelve a recalcarlo, tú me debes también. Sí, hermano, dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces, hasta ahí hemos podido ver, hace un momento vimos las virtudes de aquel que perdona, y ahora estamos viendo las acciones de aquel que perdona. Le está diciendo, perdónalo, recíbelo como tu hermano, ámalo, recíbelo no solamente como tu hermano en físico, sino espiritual, porque sirven al mismo Padre. Con el mismo amor con que Dios te amó, ama a tu hermano, perdónale su falta. Y luego podemos ver del versículo 21 al versículo 25, Pablo en el versículo 21 ahí va a estar diciendo el motivo, o vamos a poder verlo así, el motivo por el cual él debe perdonar, ¿no? ¿Por qué debe perdonar? En el versículo 19 podemos ver eso. Él debe perdonar porque él también fue perdonado, porque Dios también perdonó sus faltas, porque Dios perdonó sus pecados. Y de la misma manera como Filemón era deudor de Dios y aún sigue siendo deudor de Pablo por todo lo que Pablo le ha hecho, por esa misma razón que Dios mostró amor para con él y perdón, él debe perdonar a Onésimo, su antiguo esclavo, y que ahora debe recibir como un hermano amado. Pablo dice en el versículo 21, prácticamente ya despidiéndose, dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Entonces Pablo le dice, te he escrito confiando en que sé que obedecerás, confiando en que obedecerás, porque por lo mismo que tú tienes fe en el Señor, sabes que Jesucristo predicó y dijo, amarás, orarás, harás el bien a los que te hicieren el mal. Así que si tú has creído en Jesucristo y recuerdas sus enseñanzas, las vas a poner en práctica. No lo está diciendo aquí, pero es algo que él se sobreentiende. Todos conocían las enseñanzas de Jesús, sabían que tenían que perdonar. Y Pablo dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te estoy diciendo. Harás más de mis expectativas. Y le dice Pablo, prepárame también alojamiento, pues si Dios escucha tus oraciones y te voy a visitar, prepárame alojamiento para llegar. Entonces Pablo se despide de esta manera y empieza diciendo, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea que al principio menciona que Timoteo lo acompaña, pero ahora está mencionando que quien lo acompaña también es Epafras, quien lo acompaña es Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, se terminó la carta. Entonces hemos podido ver en esta carta algo hermoso, ¿no? Hemos visto cómo Pablo anima a Filemón, que obviamente era mayor en la fe que Onésimo. Onésimo había sido su esclavo, y vemos que Pablo se despoja de la compañía de Onésimo y lo envía a Onésimo hacia Filemón, a quien le había robado o fallado, a quien le debía,
y anima a Filemón a que lo perdone y lo reciba como un hermano en la fe, ¿no? Y lo anima haciéndole recordar de que no solamente él es deudor de Pablo mismo, porque Pablo le presentó el Evangelio también, y obviamente había hecho muchas cosas por Filemón, sino que también Dios lo había perdonado. Y de esto se trata esta carta, hermano. En esta carta podemos ver una de las mayores enseñanzas del perdón dentro del cristianismo, de que de la misma manera como Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar a los demás. Así que Dios nos ayude, que si alguien nos falla y nos falta y nos hiere de alguna manera, nosotros podamos siempre en nuestro corazón tener la disposición a perdonar. A veces van a pasar situaciones, a veces a lo mejor te peleaste con alguien, o a lo mejor estás peleado con alguien, y sucede, son cosas que pasan, somos seres humanos y a veces sucede. Pero creo que esta carta nos anima a que todos nosotros oremos para que Dios nos dé ese momento y ese tiempo, así como Dios le dio el tiempo a Onésimo, y seguro que obviamente Dios sabía que Onésimo tenía eso en su corazón, así que Dios le concedió a Onésimo la oportunidad de poder reconciliarse con Filemón. Y es una historia hermosa. Doy gracias a Dios por haber podido compartírselas y agradezco a Dios el tiempo que hemos tenido. Es un video corto, pero muy profundo. Llévate eso en tu corazón, yo me lo llevo, el poder del perdón, y que debemos tener siempre cualidades para poder perdonar.